Les damos la bienvenida, oyentes de Radio Sefarad, a una nueva edición de este programa dedicado a las matemáticas de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, el programa que nos trae Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, volvemos a recurrir al conocimiento y a ese trabajo que haces de compilación de autores de origen judío, matemáticos destacados, que van cubriendo los episodios de Cero a Aleph, y hoy nos hablarás del matemático Yuri Alexandrovich Sikanovich, creo que lo digo bien. Sí, en efecto, este hombre va a hacer dos trabajos fundamentales. Primero va a ser un matemático, va a escribir libros de texto en relación con los cursos que él va a estar dando a lingüistas, a estudiantes de filología, de diversas filologías, o sea que ahí se va a encontrar con un problema grave, porque no deja de ser enseñar matemáticas a personas que no lo van buscando. Y hacerlo atractivo y hacerlo accesible, fácil, podríamos decir, es muy complicado. Luego, por otro lado, tiene un recorrido bastante amplio como activista por los derechos humanos. Él va a vivir entre 1933 y 2011 y la verdad es que va a tener una infancia bastante difícil. Él nace en Kiev, en el seno de una familia judía, y allí va a estar viviendo hasta 1941, cuando una serie de tragedias se llevan a su familia más cercana. Primero su madre muere a principios del verano del 41, su padre muere a mediados de otoño porque desaparece en el frente, él era médico militar, y su hermano mayor, que también estaba en el frente, desaparece a finales del año siguiente, a finales de 1942. Además, si yo recuerdo bien, uno de sus abuelos muere en los asesinatos, en los genocidios de Babi Yar. Entonces, para 1942, la familia ya, ¿qué le quedaba? Pues ya se lo había llevado de allí, ya se lo había sacado de la capital ucraniana porque no tenía con quién quedarse. Primero, él va a estar un tiempo en un orfanato en Novosibirsk, que es la tercera ciudad más poblada de Rusia, en Siberia, y después va a irse a vivir con un tío paterno en Samarcanda, una ciudad que está en la ruta de la seda en Uzbekistán. Para 1944, con tan solo 11 años, vemos que se apunta, o lo apuntan más bien, a una escuela militar donde va a pasar 5 cursos, tras los cuales vuelve a Kiev para enrolarse en una escuela de secundaria, para terminar los estudios, ¿no? Y para poder meterse en el Departamento de Mecánica y Matemáticas de la Universidad Estatal de Kiev. Sin embargo, tras un curso consigue el traslado a la facultad equivalente de Moscú y allí se va a graduar en 1955. Hace una pequeña pausa y en 1957 retoma los estudios de posgrado hasta 1960 y ya por fin en el 66 va a presentar su tesis doctoral. Para entonces ya llevaba varios años, desde el ya mencionado 1960, enseñando en la Universidad Lomonosov de Moscú, en el Departamento de Lingüística Estructural y Aplicada de la Facultad de Filología. Es decir, estaba enseñando matemáticas para no matemáticos, lo cual es duro. Por lo visto, independientemente del currículo oficial, a efectos prácticos lo que hacía era enseñar lógica, es decir, cómo resolver problemas. Él empieza allí el mismo año que se inaugura esta sección de la universidad como ayudante de profesor, y estará 8 años en el puesto, va a ir ascendiendo. El motivo de su cese es oficialmente que no era adecuado profesionalmente, lo cual es mentira. El motivo real fue que firmó la Carta de los 99. Como recordarán del programa anterior, hubo un matemático, Yesenin Volpin, que se atrevió a desafiar al régimen comunista exigiendo que en su país se respetaran los derechos humanos. El régimen lo declara demente y lo encierra en un psiquiátrico. La élite matemática, como respuesta a esto, se organiza y firman una carta abierta solicitando su liberación. Bueno, de hecho, ni siquiera solicitan su liberación directamente. Lo que hacen es pedir que lo dejen trabajar en la institución mental tranquilo, que lo dejen tranquilo allí hacer matemáticas, aunque obviamente iban en dirección a que lo liberaran. Por supuesto, esto provoca otra crisis que se salda con el despido, el bloqueo profesional e incluso el encarcelamiento de los firmantes. En el caso de Yuri, también hay cierto componente de venganza por parte de sus superiores inmediatos, porque, bueno, a él lo juzgan incompetente, entre otras cosas, porque no le regala el aprobado a aquellos que el decano considera que tienen que ir aprobando. Eso
Eso es un ejemplo concreto. En general, le tiene tirria, podríamos decir, por no acatar sus órdenes. Así que este hombre, el decano, le tiende una emboscada. Le pide que dé una charla sobre su labor educativa y consigue que el auditorio donde va a exponerla se llene hasta la bandera. Aquello le extraña un poco a Yudri, pero bueno, ¿qué pasa? Que pactado previamente, o quizá no, aunque se sospecha que sí, alguien le pregunta por su firma en la carta. Entonces él dice que se sentía orgulloso de que su firma estuviera allí, ¿no? En la firma de un grupo tan grande y tan honorable de matemáticos. Y con eso el decano tiene ya la munición suficiente para echarlo. Y eso después de que Yuri tomara parte para sí, quiero decir, carga docente que sus otros colegas profesores de matemáticas allí habían ido dejando atrás tras ir dimitiendo. Él se siente en la obligación de no dejar abandonar a estos alumnos y va cogiendo estos cursos. En fin, que le hace un favor un poco para nada. ¿Con qué nos encontramos? Pues con esto. Antes de seguir avanzando en su vida, me gustaría hablar un poquito del trabajo como investigador que hace. Por ejemplo, en 1965 él va a publicar Introducción a las matemáticas modernas, conceptos básicos, que provenía, pues como comentaba yo, de los apuntes de las matemáticas paralingüistas que había estado dando antes. Entonces, él lo que quería era hacer una serie de libros basados en estos apuntes suyos, pero se va a encontrar con que no le da tiempo. Este libro lo va a presentar como su tesis para el grado en Ciencias Pedagógicas y, sin embargo, va a tener que hacer un parón debido a su expulsión de su puesto de trabajo en 1968. ¿Y qué vemos aquí? Pues que la mayor parte de sus publicaciones van a terminar siendo de carácter político. Da igual que en un momento determinado él fuera editor de una revista científica, la Quantum, si yo recuerdo bien. En un momento determinado, y tras ser expulsado de su trabajo, lo contrata un amigo suyo en una empresa y eso va a cubrir su trabajo hasta 1972. Y va a ser entonces que la KGB lo detiene y lo manda a un centro de detención preventiva en Lefortovo, hasta finales de 1973. Va a ser entonces cuando lo manden a un psiquiátrico, el Instituto Serbsky, donde le realizan un examen y lo declaran loco y lo envían a un hospital psiquiátrico para un tratamiento obligatorio. Va a estar allí 7 meses en una institución cerca de Moscú. Pero el personal sabía de sobra porque estaba allí. De hecho, en un momento determinado, un panel médico se ve en la obligación de admitir que en efecto él no estaba enfermo. Y entonces lo que hacen es que desde el principio lo van a tratar como una persona que está cuerda. Lo liberan en el verano del 74, aunque lo van a detener como una semana después por precaución, porque va a tener lugar la cumbre de Moscú, que va a ser una reunión entre Nixon y el secretario general del Partido Comunista, y entonces no querían que fuera a poder montar un follón. A él y a muchos otros los detienen. ¿Y qué hacía? Bueno, ¿qué hacía este hombre para poner nervioso al Partido Comunista? Pues era editor y llegó a ser uno de los más importantes organizadores del boletín informativo Crónica de la Actualidad, el primero sobre derechos humanos sin censura de la Unión Soviética y escrito en la Unión Soviética y publicado en el exterior. Una de las claves de este periodo era que todo lo que se publicaba, una de las claves de este periódico, quería decir, era que todo lo que se publicara eran hechos irrefutables y absolutamente verdaderos, sin ningún tipo de opinión antisoviética. Lo cual es a la vez tremendamente matemático y tremendamente astuto. Por lo visto, en aquella época la KGB estaba intentando evitar acusaciones de arrestos infundados, ¿no? Poner una capita de pintura sobre lo que había. Y dado que el Crónica solamente publicaba hechos probados, a pesar de intentar cerrarlo en varias ocasiones, la KGB se había visto obligada a admitir a regañadientes que lo que se decía era estrictamente cierto. Entonces, la premisa de los editores era que los hechos hablaban por sí solos, que no hacía falta escribir nada de opinión. Pero bueno, a él lo detienen en esta ocasión que os comento, en el 72, y lo van a volver a detener con mayor dureza en 1983. Por lo que se ve, a Yuri le sacaron una confesión por ser ya entonces editor y ayudar a enviar el periódico fuera para dar su publicación. La pena máxima a la que se enfrentaba era de 7 años en un campo de trabajo y de 5 en un exilio interno, ¿no? En Siberia, vamos. La primera vez que iba a decir que lo secuestran, pero no, es que lo encarcelan, se le consideró físicamente inadecuado
para cumplir la pena y por lo visto esto no era descabellado. Se dice que en el tiempo en el que estuvo en el psiquiátrico encanece totalmente, estaba pálido, estaba muy delgado. Y esta primera vez, tras ser condenado por agitación y propaganda antisoviética, que era el cargo del que se le acusaba, el famoso artículo 70, pues va a terminar cumpliendo solamente una pequeña pena. Pero la segunda vez que lo detienen, esta del 83, no van a ser tan magnánimos en su injusticia. Quizá porque al principio sí que estaba acusado de formar parte de estas autopublicaciones que no pasaban la censura, entre las que se incluía el Crónica, pero no estaba acusado de ser editor del Crónica. Y sin embargo, para la segunda ya específicamente saben que está involucrado en esta publicación, a la que le tenían un odio especial desde arriba. Entonces, lo que van a hacer es mandarlo al mismo instituto psiquiátrico con orden esta vez de diagnosticarlo como una persona cuerda. ¿Para qué? Pues para que ya lo puedan mandar a los campos de trabajo y después al exilio. Lo van a tener allí 3 meses, porque, que por cierto se suponía que por ley solamente podía estar un mes para su evaluación, pero tenían que declararlo cuerdo, así que tienen que tenerlo allí 3 meses hasta que puedan justificar que en efecto lo está. Y entonces el régimen va a tener el diagnóstico que le interesa y lo van a condenar a 5 años de cárcel más 5 años de exilio. Por suerte no tiene que cumplir toda la pena porque al llegar Gorbachev al poder comienzan a liberar a presos políticos y a Sikanovich se le consideraba uno de ellos. Bueno, al principio Yuri le pasan una copia del Crónica, una amiga suya, que va a ser como se involucre en todo esto. Tatiana Mikhailovna Belikarova. Y Yuri hacía comentarios sobre las cosas que se podían mejorar, porque bueno, al fin y al cabo él había sido era editor de una revista de corte científico, la ya mencionada Quantum. Y en un momento determinado, esta mujer, Tatiana, lo invita a unirse al panel de editores, él acepta y eventualmente va a ir ascendiendo hasta ser uno de los editores principales, si no el principal. Por supuesto, una vez que se lleva a cabo la redada en la que descubren que Yuri y algunos otros, el resto de editores principales, están involucrados en la publicación de este material disidente, pues se disuelve la revista y lo encarcelan a todos. Se dice que el KGB sabía perfectamente a lo que iban, ya que ya habían registrado el apartamento en el que tuvo lugar la reunión en la que lo arrestan, porque los oficiales no tuvieron que poner aquello patas arriba para encontrar el material, que normalmente estaba siempre escondido por motivos de seguridad, sino que van a tiro fijo, van al sitio donde saben que está escondido, lo sacan y esta maqueta no es lista para dar los retoques finales y empiezan a detener a la gente que hay allí. Una vez que sale de la cárcel, que va a ser el campamento Perm 35 y el Perm 37, pues retoma su vida en Moscú. Continúa con su serie de libros, esa que empezó en el 65, sobre los cursos que él daba en humanidades, y de hecho a partir de 1993 va a empezar va a enseñar en la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, va a ser profesor asociado del Departamento de Matemáticas, Lógica y Sistemas Inteligentes allí en Humanidades, y formaba parte del Instituto de Lingüística de la universidad ya mencionada. Los libros estos que faltaban de la serie que él quería publicar fueron Introducción a las Matemáticas, que lo publica en 2005 y que va a ser una reedición del libro original de 1965. Luego va a publicar Grupo Anillo y Redes en 2006, Teoría de grupos para no matemáticos en 2009, Conceptos básicos de análisis matemático en una presentación semiformal para 2010 y Cálculo lógico y matemático, una guía didáctica en 2011. Por lo visto el hombre se pegaba una empachera de trabajar en verano tremenda y en 2 meses era capaz de plasmar uno de sus cursos enteros en un libro. Pero bueno, él decía que lo tenía todo en su cabeza, que venía dando clases de eso y que no le hacía falta más, que con 2 meses de duro trabajo tenía suficiente. Bueno, y no sigo contando más porque él muere en 2011 ya con 78 años, no le da pie a seguir haciendo más cosas. Bueno, pues de alguna manera casi podría decir que es de los programas, o al menos de los que yo recuerde, que se centra más en una vida trágica y en una serie de acontecimientos complicados y duros como los de la vida de Yuri Alexandrovich que en su propia obra matemática. No sé si me confundo o te parece también a ti, Amelia. Yo estoy también de acuerdo, pero claro, es que este hombre hizo tantas cosas importantes fuera de lo que es el ámbito propiamente matemático que había que comentarlas.
Bueno, desde luego que marca un lugar en este de cero a Aleph y lo tiene, por supuesto, a pesar de esas cuestiones, ¿no? Pero desde luego a destacar y aunque sea, sí que desde luego que es curioso, ¿no? Comentar este Etxe. Pues como siempre, gracias a ti, gracias a los oyentes por continuar con nosotros aquí en una nueva edición de este de cero a Aleph. Y les esperamos, igual que te esperamos a ti, Amelia, en una próxima entrega dedicada a otro autor o a otra autora, otro matemático o matemática de origen judío aquí en Radio Sefardí. Encantada.